6 de septiembre del 2024. La lectura que nos corresponde el día de hoy es de Lucas capítulo 5 del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y lloran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo, se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. El vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el mensaje está muy claro, en donde pues ahí menciona muy claramente que el ayuno es importante, pero los fariseos hacen esa observación a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que los discípulos de Juan ayunaban y oraban. Pues sí, será un mecanismo, es lo que debemos nosotros muchas veces hacer: ayunar y orar, y no lo hacemos. Dice que también los discípulos de los fariseos hacían lo mismo, ayunaban y oraban, ¿sí? Y le dicen: ¿cómo es posible que tus discípulos, no ayunan ni oran y comen y beben? ¿Ve? Bueno, están refiriéndose que es un ayuno material. Hoy en la actualidad tenemos la definición muy precisa de que el ayuno no es necesariamente el dejar de comer, sino el que tú le ofrezcas al Señor actividades y actitudes que tú tengas equívocas en tu vida y que las vas a dejar de hacer en nombre de Cristo, en nombre de Dios. ¿Sí? Muchas actividades que nosotros tenemos que van en contra de lo establecido por los mandatos de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Los vicios, es uno de tantos, ¿no? Las pasiones, es otro de tantos, ¿no? ¿Sí? Y las actividades en lo que nada más te dedicas, en lo material, en lo mundano, en lo terrenal, te conlleva a que pues le ofrezcas al Señor decirle: en este día o en esta semana, en esta quincena, en este mes, en este año, voy a dejar de hacer esta actividad que para mí es un gusto especial, que para mí es algo que me cuesta mucho trabajo dejarlo, pero por ti, Señor, te lo voy a ofrecer, y por ese determinado tiempo. Aunque hay mucha gente que de repente en la iglesia católica van, ¿no? Y juran ante el altar, ¿no? En el templo: no voy a beber en un año, ¿no? Ya estaban contando los días, ¿no? Ya llevo 5, ya llevo 10, ya llevo 30, ¿no? Ya llevo 2 meses, ¿no? 6 meses, ¿no? Y otros pues caen, ¿no? Sí, no pude, no lo logré. Y ahí vuelven a jurar, ¿no? Ante Dios. Sí. Y ya se avientan los 365 días, ¿no? Y acabando a los 365 días, después de un año que ofrecieron, que prometieron, al otro día se ponen pero bien acelerados, ¿no? Vuelven a tomar vino, ¿no? De nada sirve eso, ¿eh? En realidad son actitudes equívocas, porque así no es el curso del ofrecimiento de un ayuno, ¿sí? Y pues recuerda que pues estamos hablando de un ayuno material, porque así le dicen los fariseos, ¿no? Comen y beben tus discípulos. Jesús les dice: pues mientras está el novio con ellos, pues ¿cómo les vamos a obligar a que ayunen? Pues estaba Jesucristo con ellos. O sea, el estar con ellos están evitando el ayuno. Pues están con Cristo, ¿sí? Están con el Maestro. Qué fortuna, ¿no? De todos aquellos que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, de todos aquellos que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo y que lo escucharon de viva voz. Lástima que no había videos para tomarle a Jesucristo, no había tampoco fotografías. Sí, había gente que pintaba, ¿no? Pero, pues, a nadie se le ocurrió quizás pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, bueno, pues tenemos una imaginación, ¿no? Decimos: es judío, bueno, barbón y bigotón. Es judío, pues bueno, delgado, blanco, ¿no? No, no, güero no.
blanco, ¿no? Piñonado, por decirlo así. ¿Sí? Y bueno, pues hoy con más razón tenemos algunas imágenes sacadas de la Sábana Santa, que está allá en Italia, en Turín, en donde se han hecho investigaciones, y ahora con la tecnología que tenemos, pues ya podemos obtener un rostro sacado de la Sábana Santa. Pero bueno, ha de haber sido muy emocionante estar viviendo con nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y forma, ¿no? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo pues era judío. Y la primera iglesia, por decirlo así, católica, por decirlo así, universal, por decirlo así, pues dio sus inicios allá desde en Israel, en ese país, allá en Jerusalén, ¿sí? Y pues todos los discípulos eran judíos. Unos eran de Galilea y el único que no era de Galilea era Judas Iscariote. Pero bueno, él se trató de ahorcar, murió y no cometió este pecado de asesinarse, ¿no? Porque el suicidio es un asesinato propio, particular, ¿sí? Porque te entra la depresión, te entra el temor a Dios, te entra y dejas tú, ¿no? Y quieres tú, como Judas Iscariote, ¿no? Quiso matarse, ¿no? Pero pues no lo logró, pues, en realidad sufrió un accidente y cayó. Así nos dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, regresando al tema del Evangelio, nos está diciendo que cómo era posible que puedan ayunar los discípulos de Jesucristo, pues siendo estando que está Jesucristo ahí con ellos. Así de sencillo, está con nosotros nuestro Señor, ¿no? ¿Sí? Nos está dando indicaciones, nos está enseñando la palabra, nos está guiando, ¿sí? Y pone un ejemplo de que cómo es posible que tú vayas a remendar un vestido viejo y rompes uno nuevo, ¿no? O quieres echar el vino en odres viejos, pues se van a romper porque ya están desgastados, ¿no? Y nos menciona muy claramente vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Esto nos hace entender que la vida es nueva desde el momento que llega nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Ya es otro tiempo, es otra manera de pensar. Quiero hacerles entender a ustedes, como en otras ocasiones, que es importante que vean el Nuevo Testamento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo la vino a cumplir y nos la ha dejado plena para cada uno de nosotros. Tenemos muchas controversias con el Antiguo Testamento, porque según el Antiguo Testamento menciona que Dios les decía, maten, desháganse, ¿sí? Entren en la tierra de Canaán y maten a todos, siendo que a Moisés le dijo, te dejo un mandamiento, ¿sí? 10 mandamientos, ya lo sabemos, ¿no? Pero uno de tantos le dijo, no matarás. Entonces, como el Señor dice, no matarás y después te dice, mata. O sea, ¿está contentillo? O sea, contradictoria su situación, pues no, ¿verdad? Lo que pasa es que pues esos escritos fueron hechos por los judíos de aquel entonces, ¿no? Entonces ellos cuentan su historia. Acuérdense que la historia siempre la cuenta el que ha ganado. Ni modo que cuentes la historia de cómo te ha ido mal, ¿verdad? Pues eso nunca lo dice uno. Sí, no, pues eso es así contradictorio a tu vida, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me fue mal? ¿Cómo voy a decir que me peleé y que no le golpeé al contrincante? ¿No? ¿Cómo voy a decir que me dejé golpear, ¿no? Que soy un cobarde. No, yo también le puse, ¿no? Sí, le dejé ensangrentado los puños de tantos cabezazos que le di a sus puños, ¿no? Se los dejé inflamados los nudillos de las manos, así puede uno presumir, ¿no? Lógico que pues todos esos escritos que están en el Antiguo Testamento, en donde hay una contradicción a la presencia de nuestro Padre Dios, pues fueron escritas por ellos y tiene uno mucha consecuencia de dudar de que haya sido así y de que nuestro Padre Dios les haya permitido hacer eso, ¿sí? Recuerden que bueno, pues los seres humanos somos muy buenos para inventar cosas y yo siempre les he dicho, no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no, es palabra de los agiógrafos sagrados, de los historiadores, su formato de cómo escriben, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso se nos hace hincapié que
entendamos los libros de los profetas mayores y los profetas menores, que tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores, ¿no? Para poder ir entendiendo. Pero lo más importante, hermanos, es que leas tú la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ya lo antiguo, pues es antiguo. Y les he puesto un ejemplo muy absurdo siempre, ¿no? Entonces van con un notario y le dicen, vamos a leer el testamento del abuelo o de mi papá o de mi mamá, ok. Sí, ya dice el notario, pues vamos a leerlo. Pero muchos dicen, oiga, pero hay un testamento antiguo. No, pues ese ya no sirve. Sirve el actual. Sí. O sea, el notario no te va a dar precisión con el Antiguo Testamento. Va a ser el último, el más reciente, ¿no? Y resulta que el más reciente es el que le dejó este personaje, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Cuando vas al notario, si te dicen, no, pues para fulanita de tal, Rosa María. ¿Y quién es esa? Pues la última mujer que tuvo el abuelo. Ay, no inventes. Y a ella le deja todo. Uy, no, qué barbaridad. Pues bueno, hermanos, aquí lo importante es darnos cuenta que el Nuevo Testamento es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, en donde Él nos está dando las indicaciones plenas. Él nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Es muy complicado el que quieran ustedes entender el Antiguo Testamento. O sea, hay que estudiarle bastante, hay que investigarle bastante. Y hay muchas, bueno, para empezar, hay libros históricos, hay libros didácticos y hay libros proféticos. Lo que más debemos de entender son los libros proféticos, como los que acabo de mencionar, los 12 libros proféticos de profetas menores y los 4 libros proféticos de los profetas mayores. ¿Sí? Y bueno, nosotros tenemos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Los judíos le dicen la Torah a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? En donde se mencionan cosas muy raras y muy difíciles, ¿no? Para empezar, el Génesis, ¿no? Es un libro simbólico. Después venimos con el Éxodo, que nos cuenta cómo fue liberado el pueblo hebreo de allá, de Egipto. ¿Sí? Tenemos el Levítico, Números y Deuteronomio, en donde se están mencionando comportamientos y leyes, ¿no? En donde, bueno, pues son leyes humanas, amparadas, dicen ellos, por el poder de Dios, así dicen ellos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque les vuelvo a reiterar, si un hebreo nos escribe ahí de que Dios me dijo que matara, ¿no? ¡Ay! Dios dijo que no matarás. Entonces, ¿cómo ahora dices que, no, pues es que Él dijo que... No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, bueno, yo nada más apuntalo eso. Es importante que estudiemos nosotros el Nuevo Testamento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley de Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y veamos cómo se desenvolvía la iglesia primitiva de los apóstoles en aquel entonces y cómo era su desenvolvimiento con respecto a la doctrina de Cristo. Les he dicho, ¿no?, que pues Pablo predica muerte de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su resurrección, ¿sí? La aparición 40 días y 40 noches de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Es lo que más predica Pablo, ¿no? Y Pedro pues predica, tenemos ahí dos cartas de Pedro, ¿verdad? Tenemos dos cartas de Pedro en donde nos está mencionando doctrina, pero él sí conoció, sí vivió con nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 3 años, ¿no? Y tenemos unas cartas de Juan, ¿no? ¿Sí? 3 cartitas de Juan, ¿sí? Ya están divididas en capítulos, ya se dividió en capítulos para tu estudio, para tu información. La primera carta de Pedro pues, tiene 5 capítulos, la segunda tiene 3. La primera carta de Juan tiene 5 y las otras 2 tienen 1, ¿no? Tenemos la de Tiago, que tiene 5 capítulos. Tenemos la de Judas, ¿sí? Que tiene nada más un solo capítulo. Y tenemos el libro de la Revelación o Manifestación, que tiene 22 capítulos, ¿sí? Y así pues todo se ha dividido para nuestro estudio, ¿sí? Y es muy diferente lo que dice Pedro, lo que dice Juan y lo que dice Pablo. Pablo escribió 13 cartas y la carta de los hebreos, pues no sabemos quién escribió, tiene 13 capítulos, no sabemos quién escribió, pues es anónima, ¿sí? Pero Saulo Pablo escribió 13 cartas, ¿no? ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles decimos que son libros históricos, ¿sí? Nos menciona la historia de nuestro Señor Jesucristo.
y cómo se fue desenvolviendo la iglesia primitiva. Y hoy en la actualidad, bueno, pues tenemos la doctrina de la iglesia actual, institucional, de nuestra iglesia católica, ¿no? Sí, yo sé que vas a decir, oye, pero es que han inventado cosas, pues sí. Ellos nos dicen que es para que podamos acercarnos a Dios, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo porque yo creo que si nos explicaran los evangelios como son, bíblicamente, pues podríamos entenderlos, ¿no? No necesitan atraernos con otro tipo de cosas, ¿no? Sí, no, porque, pues, como les digo, ahorita todavía por ahí anda circulando que una reliquia, unos huesitos de la mano de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Judas el Valiente, ¿no? Sí, es Judas Tadeo, pero pues, Tadeo significa valiente. Y que la gente vaya a venerar y vaya a orar y oigan, pues como que con el que hay que orar es a nuestro Padre Dios, con el que hay que comunicarnos es con nuestro Padre Dios, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros seguir una reliquia? Si es que sí es cierto que es un hueso de la mano de Judas, ¿no? ¿Cómo para qué? O sea, se me hace algo absurdo, ¿no? Sabiendo nosotros el conocimiento, pero es lo que la iglesia hace para atraer a la gente a conocer, amar y servir a Dios. Muchos de nosotros que ahorita están ustedes escuchándome, yo creo que van a decir, no, pues a mí no me atrajo esas reliquias de ninguna persona, de ningún apóstol. Sí, dirán ustedes, yo soy movido por el Espíritu Santo, qué bueno. Yo soy movido por el cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, está bien, qué bueno, ¿no? Sí, yo soy movido por la palabra de Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Otros dirán, yo soy movido por la atracción que le tenemos al amor tan grande y agradecimiento tan grande que le tenemos a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Y bueno, hermanos, pues esta es la lectura que hoy tenemos, que los fariseos pues le dicen a Jesucristo que por qué no ayunan, ¿no? Pues cómo van a ayunar si estaban con Cristo, ¿no? Sí, es importante sí ayunar, pero de una manera espiritual. Tú te alejes de lo que te está causando separación de Dios, ¿sí? Y bueno, pues aquí nos menciona muy claramente que dice, ¿cómo es posible que el esposo esté con ellos y ayunen? Él se dice esposo de ellos, porque ellos forman la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por eso decimos que la esposa de Jesús es la iglesia. O sea, todos nosotros, por este evangelio, ¿sí? De ahí salió ese término. Y bueno, pues acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no se casó, ¿eh? Sí, ni tuvo hijos y fue crucificado, ¿no? Por ahí había una teoría, ¿no? Que como José de Arimatea era su familiar, era su tío abuelo, ¿sí? Era hermano de Joaquín, el papá de María, y era de dinero y era fariseo, ¿sí? Dicen que le dio dinero a Pilato para rescatar a Jesucristo de la crucifixión y poner a otro, ¿no? Ay, no, si les digo que hay un resto de falsedades y teorías, ¿no? Digo, sí tenía dinero y él le prestó a nuestro Señor Jesucristo su vivienda para que celebrara la Pascua en el segundo piso. Él prestó o le regaló a nuestro Señor Jesucristo su tumba porque la había hecho para él, para José de Arimatea, pues la dio a nuestro Señor Jesucristo para que estuviera ahí aproximadamente 36 horas, ¿sí? Porque lo sepultan como a las 6 de la tarde, ¿no? Y resucita como a las 6 de la mañana del domingo. Cuéntenle, son 36 horas, ¿no? Sí, de viernes a domingo, ¿no? Sí, y bueno, nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto aproximadamente 40 horas. ¿Sí? El número 4 significa preparación. Y bueno, José de Arimatea, siendo su tío abuelo, teniendo dinero, también le dio dinero a Pilato, ¿verdad? Para bajar el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Antes de que empezara el sábado. Era viernes en la noche, pero recuerden que la noche empieza primero la noche para los judíos. Para nosotros es normal que empiece primero el día y después la noche, ¿no? Pero para los judíos es primero la noche. Bueno, hermanos, espero que esta lectura les haya interesado y pues si quieren ayunar, pueden hacerlo, pero de una forma espiritual, no mundana y terrenal como lo hacían en ese entonces. Que Dios te bendiga.